vidas. Retomamos la conversación con Ami Mar. Esperamos que hayan oído este primer programa que nos hablaba de la historia de su familia, que es también la historia de la diáspora de los judíos sefardíes, de los hispanojudíos al Nuevo Mundo. Y nos habíamos quedado en esa lucha por la supervivencia en ese lugar también paradisíaco, pero difícil, de los llanos orientales. Muy inhóspito, es considerado por la gente de los Andes como muy inhóspito, debido a que es tropical y hay mosquitos, hay malaria, hay animales peligrosos, hay anacondas, hay caimanes, hay pumas, hay jaguares, pero la mayoría de los casos nunca tuvimos que vernos con ellos. Lo más peligroso en aquella época eran los indios. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a lo que ya mencionamos antes, que los japoneses se tomaron a Indonesia, los norteamericanos, con la Standard Oil Company, la compañía de petróleo más grande del mundo en aquella época, empezaron a buscar petróleo por toda Sudamérica. Entonces llegaron por primera vez quienes construyó una carretera entre los llanos y Colombia, entre los llanos y los Andes de Colombia, donde está la mayoría de la población, fue la Standard Oil Company. Ellos construyeron una carretera. Hasta ese entonces, para ir de los llanos a la capital de la República, había que ir a caballo, puesto que habían únicamente trochas. ¿Se usa la palabra trochas? No. Trochas es Caminos como un camino de caballerías. De caballos o de mulas. Uh-huh. Sé que eran 3 días, 4 días a caballo a los Andes. Y así empezaron a llegar gentes, equipo y nuevas ideas. O sea, el mundo civilizado empezó a llegar desde la Segunda Guerra Mundial debido a esa carretera. Era tanta la dependencia de los llanos con Venezuela que se usaba indistintamente el bolívar venezolano y el peso colombiano. O sea que no daba igual, se transitaba de un lado al otro de la frontera sin ningún problema, no había una frontera visible. Y la mayoría de todos los parientes de toda la gente de los llanos venían de Venezuela en el siglo XIX, en 1850 y pico, durante la dictadura de Vicente Gómez, que era un dictador era terrible, y muchas gentes de Venezuela huyeron de los llanos de Venezuela a los llanos de Colombia. O sea que en los llanos de Colombia tienes una pintura casi idéntica a los llanos de Venezuela, no únicamente por los apellidos, los nombres que vienen de Venezuela, sino el acento mismo. Por ejemplo, yo hablo con el acento de estas chicas que son de aquí, son de Venezuela, y somos de diferentes países. Bueno, y sucedió, esto es un evento social que va a influenciar a esta comunidad pequeñísima que estaba allí en Orocué, y es que fundaron el Colegio Hebreo en Caracas. Por primera vez empezaron a enviar las chicas a Caracas. Puesto que había parientes en Caracas, era más afín, más cerca espiritualmente que enviarlos a Bogotá. La comunidad de Bogotá era predominantemente ashkenazí. La de Caracas era predominante sefardí. Sí. Sobre todo de Marruecos, mucho. Bueno, como lo que sucedió al final de cabo es que los chicos no eran enviados a estudiar en el secundario de Caracas, sino lo hacían allí, en los llanos de Venezuela o en los llanos de Colombia. Se quedaron sin mujeres. Se empezaron a casar con chicas no judías. Y así es que llegamos a la historia triste de esa comunidad, donde va desapareciendo lentamente hasta que se puede decir que hoy yo soy el último de los mohicanos
en haber salido de allí. Yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. O sea, yo veía lo que estaba pasando con mi primo, con mi prima, con mis otros primos. O sea, de la familia no quedó nadie que se haya casado con un judío. Son mis primos, son sangre de mi sangre. Y yo los quiero mucho cuando los visito, pero ellos ya no van a ser judíos, ni piensan como judíos. Muchos de ellos se han casado con católicos, sobre todo los hombres con chicas católicas, y los hijos ya son católicos también. Eso es cosa que tiene un fin muy, muy triste. ¿Y ellos son conscientes de esa muerte de su comunidad? Son conscientes de esa descendencia de donde vienen ellos. Pero las mujeres, las esposas que no eran judías, sino católicas, ellos son completamente ignorantes del judaísmo. O sea, me han preguntado cosas sobre el judaísmo, y por eso me doy cuenta que no saben nada del judaísmo. Entonces esta comunidad desaparece hacia los años 60. Ya no se encuentran más judíos. El único judío que salió hacia Israel, y fue debido a que yo me comuniqué, tuve contacto físico con la comunidad de Bogotá. Entonces yo llegué a la Universidad de Bogotá. Imagínate mi sorpresa cuando yo veo judíos de ojos azules y rubios. Yo digo, pero estos no son judíos, no pueden ser judíos. Estaba acostumbrado a que todos los judíos eran parecidos a mí. Bueno, y ahí estaba el movimiento juvenil que se llama la Shomer HaTzair. Uh-huh. Me uní a ese movimiento y tuve, muchos enlaces de amistad con gente de la comunidad Ashkenazi de Bogotá, tanto chicas como chicos. O sea, mi primer amor lo tuve allí también, allí en Bogotá. Y hoy la comunidad de los llanos no queda nada, pero nada de ella. Había un pequeñito cementerio judío en Orocue que ya no existe debido a que la Marina de Colombia construyó allí una base militar sobre el cementerio. Y no por mala intención, sino por pura ignorancia, se llevaron las tumbas y no marcaron las tumbas nuevas, donde los enterraron de nuevo en otro lugar. Sabemos dónde está, pero no están, las tumbas no están marcadas. Mi abuelo está allí, mi abuela está allí, y toda la familia está allí. Pero no se puede ver. O sea que ahora, hoy día, la casa del abuelo goza de una inesperada popularidad debido a que el Estado la declaró bien cultural de la nación, debido a que se escribió allí una novela que es una epopeya sobre los llanos, la novela que se llama La Vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces hay toda un itinerario cultural para que empieza desde Bogotá. El héroe de la novela, o sea, la novela no es una novela, es autobiográfica. Fue escrita en los años 20. Huye desde Bogotá con una chica que él se encontró, y huye en aquella época era prohibido, por supuesto. Y huyen a Villavicencio, que es la capital de uno de los departamentos, y de allí siguen hacia Casanare, que es mi departamento, y pasan por Orocue y siguen hacia el oriente, hacia Venezuela. Llegan al Guaviare, del Guaviare, el río Guaviare, pasan a la Amazonía. Se puede pasar, hay 2 sistemas hidrográficos en Sudamérica que están comunicados el uno con el otro en la época de lluvias, que son la Orinoquía y la Amazonía, que es algo increíble, es un fenómeno único en el mundo. Entonces que te puedes pasar en canoa en la época de las lluvias casi desde Bogotá hasta Manaus, pero tienes que hacerlo en cierta época del año. Tienes que conocer la jungla, porque es jungla. Entre más navegas al sur, hay más jungla. O sea, en la Amazonía es únicamente jungla. A mí, ¿cómo recuerdas el hecho de ser judío en este lugar, cuando tú eras pequeño, cuando eras joven? ¿Cómo era ser judío entonces? Pues allí. Sí, pues eran
por los viernes por la noche, me acuerdo de la casa del abuelo y la abuela. El abuelo se casó 3 veces, enviudó 2 veces y la tercera vez él murió. Las primeras 2 esposas eran judías, Gabriela y Rafaela. La tercera, Emilia, murió hace unos cuantos años. Y por supuesto que la conocí y la iba a visitar también a ella. Pero ya no quedaba, la comunidad casi dejó de existir ya en los años 60. Porque en una época, en los años 30, 20, llegaba una vez por mes, una vez cada 2 meses, llegaba un rabino en un vapor. ¿Sabes lo que es un vapor? Sí. Una de estas embarcaciones con ruedas a los lados, sin hélices, con ruedas, alimentado con leña. Y venía ¿Un rabino sefardí? Sí, un rabino sefardí que venía de Curazao. No es de Caracas, sino de Curazao. Y que tenía que hacer lo que hacía. Sí. O sea que si había alguien tenía que hacer una circuncisión, tenía que esperar 1 mes. En aquella época no había radio, por supuesto, había telégrafo. Entonces, si nacía un bebé, había que telegrafiar a Caracas, y Caracas telegrafiaba a Curazao. Hay que enviar un rabino o un rabino que haga la circuncisión. Y sí, me acuerdo sobre todo de las cenas de los viernes. De eso me acuerdo. Pero era un mundo mágico, porque era un mundo donde estaban todos los espíritus de la selva que escuchabas de boca de los indios o de la población de Orocué, y tú también creías en esa población. Una vez estuve allí 3 veces con mi hijo, vinimos desde Israel hasta allí, y él me decía, pero ¿cómo es posible que la gente mayor cree en esos fantasmas, en esas cosas? Y le dije, bueno, es como en 100 años de soledad. O sea, si la gente cree en ese fantasma, pues ese fantasma existe. Para ellos existe, a pie juntillas. Y yo lo sé, por ejemplo, los vaqueros de los hatos no son gente muy, muy valerosa, son muy valientes. No tienen miedo de nada que sea real, o sea, de un puma, de una anaconda, pero todo lo que fuera supernatural no van a salir. Una vez estábamos visitando un hato de unos amigos de familia y no nos dejaron partir hacia Orocué, que estaba a 80 kilómetros. Nos dijeron, no puede irse, porque si se va, los van a matar. El fantasma del paso del río los va a matar, no les va a dejar pasar. Y ellos querían a pie juntillas en eso. Bueno, no nos dejaron ir. Sí. ¿Y cómo era la relación entre los judíos y los no judíos en ese mundo mágico? Pues ya no había diferencia. Ya no había diferencia en absoluto. Puede ser que en el siglo XIX o en los años 20, cuando yo todavía no había nacido, había. Pero ahora ya no lo había. En absoluto. Yo quise llevarme a alguien de la comunidad judía de Bogotá a visitar los llanos. Tenía una gran amiga allí que era Rosa Goldstein, muy buena amiga mía, que era unos 30 años mayor que yo, y eso no salió, no lo pudimos hacer debido a que yo estaba viviendo en Israel en esta época y no coincidieron la época en que podríamos visitar. Se pueden visitar los llanos únicamente en la época seca, no en la época de lluvias. En la época de las lluvias está todo inundado, todo inundado y no hay carreteras. Ahora hay carreteras. Entonces podías hacerlo únicamente o en avión o en embarcación. Esos eran los 2 únicos medios de llegar allí. ¿Y cómo te sientes siendo, podemos decir, el último judío de los llanos, Ami? Pues me siento muy triste. Cada vez que voy allí me siento muy triste. O sea, cada vez que salgo de allí es como si estuvieran arrancándome el corazón. Porque sé que nací allí y de ahí vienen todos los antepasados. Pero
pero hoy vivo en Israel y mis nietos viven en Israel. Bueno, y seguro que a ellos les has contado esta historia o se la vas a contar como nos la has contado a nosotros. Sí. Te agradecemos mucho que al menos de voz sí que siga viva la comunidad judía de Los Llanos. Muchas gracias, Ami. De nada.